Hola, bienvenido, bienvenida a tu nuevo podcast en español, Un Club de Play. Qué alegría tenerte una vez más por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que en particular me encanta. Me encanta hablar sobre literatura, especialmente si es latinoamericana. Quiero contarte un poco cómo empezó ese sentimiento por la lectura. Quiero indicarte también algunos autores latinoamericanos que quizás no conozcas y que realmente valen la pena darle una chance. Como también vamos a hablar sobre la literatura como resistencia. Si yo te pregunto, ¿recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? ¿Cuál es el sentimiento que te transmitió? ¿Cómo fue que empezó ese gusto por leer? Bueno, si me hacen a mí esa pregunta, yo respondería como el primer libro que leí fue gracias a un profesor. Yo siempre ponía mucha atención a las clases de literatura en el colegio y ese profesor nos dio, bueno, hay siempre algunos libros obligatorios en el colegio, ¿no? Y este era uno de ellos que se llama Volar sobre el pantano, de un escritor mexicano llamado Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y fue el primer libro que yo me acuerdo que me cautivó, que me llamó la atención. Y el sentimiento que tuve fue, Dios mío, quiero conocer mucho más sobre esto, ¿no? Porque sentí que viajaba, sentí que me daba grandes ejemplos sobre la vida que de otra forma, que yo quizás hubiera demorado en darme cuenta, ¿no? Quizás hubiera adquirido esa experiencia de vida después de algunos años. Y eso es lo que la lectura nos da, experiencia de vida en apenas 400 páginas, ¿no? Qué increíble. Después de ese libro, que bueno, hasta ahora no les he dicho de qué se trata, es un libro que nos habla nos enseña que a pesar de los problemas y las adversidades, podemos levantarnos y sacudirnos y ser mejores personas. Y fue ahí donde me empezó a gustar los libros de autoayuda. Después de los libros de autoayuda, pasé para los libros de ficción. Yo me acuerdo que leía a Paulo Coelho, wow, casi la mayoría de sus libros ya los he leído y era algo muy enviciante, quería seguir leyendo, leí también la saga de Harry Potter, la saga de Crepúsculo, la saga de creo que 50 tonos de gris, algo así. Y siempre la lectura estuvo presente hasta un cierto momento. Cuando viajé a Japón no me conecté de nuevo con la lectura y fueron muchos años sin leer un libro que me cautivara. Y después que regresé aquí a Brasil me volví a reconectar con la escritura. Yo escribo bastante, me gusta escribir tanto mis pensamientos, lo que me agobia, las incertidumbres, mis sueños. Escribo cartas para mis abuelos que no están presentes, como también, bueno, para mis abuelos que ya no están aquí, que no están vivos, ¿no? Como también agradezco las cosas que tengo y creo que ahí empezó, bueno, retomé ese gusto por la lectura una vez más y abrimos un club de lectura en nuestra comunidad y también, bueno, pasaba para decirles eso, que ahora tenemos libros todos los meses y este mes vamos a leer Travesuras de la Niña Mala del autor peruano Mario Vargas Llosa. Así que si te animas, si quieres participar a leer junto con otras personas también en español, no te preocupes porque también hablamos en portuñol, sí. Lo importante es poder debatir porque cuando tú entras al club de lectura es un mundo totalmente diferente, ¿no? Hay cosas que a veces yo no me di cuenta y que debatiendo sacamos otras conclusiones o vemos algo, relacionamos con otra cosa, pero yo no me di cuenta de eso, ¿no? Y es muy bueno poder intercambiar esas ideas con otras personas porque la lectura se convierte en una lectura más enriquecedora, una experiencia increíble, ¿no? Es muy bueno intercambiar ideas con otras personas sobre un libro que estás leyendo, ¿no? Porque las personas tienen opiniones diferentes. Y bueno, estás invitado a participar de nuestro club de lectura, ¿sí? Solo para darles un spoiler, ese libro que vamos a leer este mes ha sido el mejor libro que he leído en estos 3 meses del año. Aún tengo muchos libros que voy a leer, pero este fue hasta ahora el mejor, así que es un pequeño spoiler para que te animes. Bueno.
Yo empecé el podcast diciéndote la literatura como resistencia y quiero invitarte a que veas la literatura como una herramienta de resistencia. Sí, de resistencia tanto política, social, cultural y también espiritual, en un continente marcado por colonizaciones violentas, por la dictadura, por la desigualdad, las desapariciones y silencios. Escribir siempre ha sido un acto de valentía. La escrita se ha convertido en una forma de lucha, un arma contra el olvido y una manera de existir frente a la opresión. Pocos libros, por ejemplo, expresan esa idea de resistencia como Las venas abiertas de América Latina del uruguayo Eduardo Galeano. Y hay una frase de Eduardo que me encanta, que es la siguiente. América Latina no está muda, ha sido silenciada. La misma frase me hace recordar a la canción de Calle 13 que dice un pueblo sin piernas pero que camina. Publicado en 1971, este libro fue censurado durante varias dictaduras en América Latina. ¿Y por qué? Porque denuncia, porque incomoda. Galeano escribe la historia del continente como una herida que no cierra, que permanece, que siempre está abierta, ¿no? Es como si siempre América Latina estuviera resentido por las cosas que pasaron en su tierra. Habla de siglos de saqueos, desde la llegada de los europeos hasta el imperialismo moderno. Pero lo más poderoso del libro no es solo su contenido histórico, sino es el tono, la forma como fue escrito. Es el grito que vibra entre las líneas. Es la forma en que escribe con rabia, pero al mismo tiempo con belleza, pero al mismo tiempo con dignidad, transformando datos en poesía política. Entonces vale la pena leer Las venas abiertas de América Latina. Incluso estoy pensando ponerlo en el club de lectura, pero yo sé que es una lectura que va a demorar bastante, pero aún está ahí disponible para poder leerlo juntos. Leer a Galeano es recordar que contar nuestra propia historia ya es por sí mismo un acto de resistencia. Y bueno, hablando de resistencia, tenemos que hablar de las mujeres, ¿no? Porque durante mucho tiempo nosotras fuimos silenciadas, no solo por la política, sino también por las estructuras literarias dominadas por los hombres. Incluso hay una entrevista de Isabela Allende que ya habla sobre eso, ¿no? Que justo cuando la gente empezó a leer su primer libro, que fue La Casa de los Espíritus, ella estaba entre los hombres escritores que le dieron inicio al boom latinoamericano, que es el realismo mágico, ¿no? Ustedes ya saben. Y ella fue una de las primeras, las pioneras, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos hablando de ella, Isabel Allende de Chile, que mezcló memoria, historia y ficción para hablar del mundo femenino, de la dictadura y de lo cotidiano. Estamos hablando de su novela más emblemática, La Casa de los Espíritus, pero también tenemos De Amor y de Sombra, una novela ambientada en un país sin nombre, que claramente es Chile, durante una dictadura militar. Tenemos también a Claribel Alegría de Nicaragua, que escribió sobre el exilio, la guerra y el sueño de la libertad en su libro llamado Cenizas de Izalco. También hay un libro de poesía que habla sobre el dolor del exilio llamado Saudades. Después tenemos a María Fernanda Ampuero de Ecuador, que escribe cuentos que denuncian la violencia de género con crudeza y fuerza. Sus dos cuentos emblemáticos se llaman Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos. Y tenemos también a Gioconda Belli de Nicaragua, que también escribe sobre amor, erotismo, política y libertad desde una única voz. Y sus libros más conocidos son La mujer habitada, El país bajo mi piel, El infinito en la palma de la mano. La escritura de estas mujeres está hecha de cicatrices. Es una escritura con el cuerpo, con la voz temblando, pero firme. Son mujeres que resisten no solo al poder, sino también a la invisibilidad de no ser escuchadas, ¿verdad? Y si hay un estilo que representa la literatura latinoamericana ante el mundo, es el realismo mágico. Pero
¿qué es realmente realismo mágico? ¿Ya te has hecho esa pregunta? Hablamos tanto sobre realismo mágico, pero pocas personas saben su significado, ¿no? Es cuando lo fantástico, lo mágico y lo sobrenatural aparece dentro de la vida cotidiana como si fuera parte de la realidad. En Cien años de soledad de Gabriel García Márquez cuenta generaciones de la familia Buendía en Macondo, un lugar donde los muertos hablan, el tiempo se repite y lo imposible es natural. ¿Y por qué? Esto es resistencia, porque realismo mágico no es evasión, es memoria, es denuncia. Incluso en el libro habla que era un pueblo que fue construido por hombres y que de la nada el gobierno llega queriendo apoderarse de la tierra, de ese pueblo que fue construido por ellos. Es la manera en que los pueblos latinoamericanos crearon para decir lo que no podía decirse de otra forma. Por ejemplo, también tenemos a Juan Rulfo en Pedro Páramo. Este es un clásico, incluso hay una versión adaptada en Netflix. Mezcla vivos y muertos en un México habitado por culpas y silencios. Alejo Carpentier, en su Real Maravilloso, narra el Caribe, donde lo sagrado y lo profano conviven en armonía. El realismo mágico desafía la lógica colonial, propone otra forma de ver y contar el mundo, una lógica nuestra, ¿no? Leer literatura latinoamericana no es solo leer historias, es leer el alma de un continente. Esta literatura nos muestra que ser latinoamericano es vivir entre extremos, es cargar con un pasado colonizado y un futuro incierto, es tener una mezcla de culturas impresionantes, conviviendo con la pobreza y el olvido, es reír, es llorar al mismo tiempo, es bailar al borde del abismo. La literatura de nuestro continente habla de memoria, habla de resistencia, habla de espiritualidad, de rabia, pero también habla de amor, de fiesta, de ternura. Nos revela como un pueblo que, a pesar de todo, sigue creyendo en la vida. Tal vez eso nos defina, una resistencia apasionada. Y para terminar este episodio, quiero recomendarte algunos autores y autoras que quizás no están en las vitrinas principales, pero que tienen mucho que decir. Tenemos a Selva Almada, la descubrí hace poco, de Argentina. Escribe sobre la violencia machista y el silencio en los pueblos del interior. A Rodrigo Rey Rosa, de Guatemala, que explora el crimen, la represión y la política con un estilo sobrio y potente. A Gabriela Cabezón Cámara, también de Argentina, que reescribe el clásico Martín Fierro desde una perspectiva queer y feminista en las aventuras de la China Iron. Bruna Beber de Brasil, que es una poeta que habla de cuerpo, ciudad y emociones con una sensibilidad muy contemporánea. Son voces que resisten desde la periferia del canon, pero que escriben con el corazón de este continente. La literatura latinoamericana no es solo arte, es supervivencia. Es un lugar donde nuestra historia no está contada por los vencedores, sino por quienes sobrevivieron. Donde lo imposible se convierte en palabra, donde el dolor se convierte en belleza, donde el silencio se convierte en voz. Leer a nuestros autores y autoras es un acto político, es un acto de memoria, es una forma de resistir al olvido. Así que si nunca has leído a un autor o autora latinoamericana, empieza hoy. Únete a nuestro club de lectura latinoamericano. Y si ya lo hiciste, sigue, porque cada palabra que nace en este continente es una semilla de resistencia. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. No te olvides de comentar, estoy siempre leyendo tus comentarios y de compartirlo con alguien más o etiquetarme en @uclubiduplay o @play en español. Te mando un beso desde el fondo de mi corazón. Nos vemos.